inmersión. Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda con nosotros. ¡Hola! Hoy vamos a adentrarnos en un cuento que, bueno, probablemente todos conocemos, Los Tres Osos, Ajá. o también conocido como Ricitos de Oro y Los Tres Osos. Aparentemente, un cuento infantil simple, Sí, pero créanme, hay mucho más de lo que parece a simple vista. mucho más. Y como siempre, nos hemos sumergido en un montón de material de investigación para esta inmersión profunda. Sí, un montón. Tenemos extractos de la biblioteca Virtual Fandom, Por supuesto. la entrada de Wikipedia sobre el cuento, Ajá. las orientaciones para docentes de Continuemos Estudiando, Qué interesante. una transcripción de un video de YouTube de cuentos de hadas españoles Me encanta. y una entrada de blog muy perspicaz de A Merendar con Mamá. Fantástico. O sea, tenemos mucho de dónde sacar. Sí, una buena mezcla. Y realmente estoy deseando profundizar en esto. Así que, comencemos por el principio. ¿De dónde vino este cuento? Bueno, la primera versión escrita que conocemos de este cuento, en forma narrativa, fue publicada en 1837 por Robert Southey, ¿De acuerdo? un escritor y poeta británico, Interesante. en su obra El Médico, Ajá. que curiosamente se publicó de forma anónima. Pero ese mismo año, George Nicol, otro escritor británico, publicó una versión en verso que se inspiró en el relato de Southey. Vaya. Dos versiones el mismo año. Pero Southey fue realmente la fuente original, o ya existía antes. Es una buena pregunta. Hay bastantes pruebas que sugieren que el cuento ya existía en la tradición oral antes de que Southey lo pusiera por escrito. Por ejemplo, Eleanor Muir, en 1871, creó un pequeño libro hecho a mano Oh, wow. sobre los tres osos y una anciana, no una niña. Interesante. Y el folclorista Joseph Jacobs descubrió un cuento llamado Scriptfoot, que tiene bastantes similitudes con la historia de Southey, pero el protagonista es un zorro. Oh, vale. Y se cree que este cuento podría haber existido en la tradición oral incluso antes de la versión de Southey. Ya veo. Entonces Southey pudo haberlo adaptado o haber tomado elementos de otras versiones. Podría ser. Fascinante. Ahora, en la versión de Southey ya aparece el personaje de Ricitos de Oro. No, en la versión original, el personaje que entra en la casa de los osos no era una niña adorable con rizos dorados, sino una anciana. De verdad. Y además, no era precisamente un personaje simpático. Se la describe como imprudente, malvada, mal hablada, fea, sucia. Incluso se sugiere que debería estar en la cárcel. Vaya, no es la imagen que tenemos de Ricitos de Oro. ¿Y por qué entraba esta anciana en la casa de los osos? ¿Tenía alguna razón? Pues en la versión de Southey no se da una razón explícita. Simplemente dice que entra en la casa cuando los osos no están. ¿De acuerdo? Pero en la versión de Eleanor Moore se insinúa que la anciana entra después de que los osos le negaran una visita. Ya. Entonces, incluso en esas primeras versiones ya hay diferencias en la motivación del personaje. Exactamente. Y mirando nuestras fuentes, veo que hay aún más diferencias entre estas primeras versiones. Sí, por ejemplo, en el cuento de Southey, los osos comen una especie de potaje o papilla de avena, Ajá. mientras que en la versión de Moore beben leche. Interesante. Y el final también es completamente diferente. ¿En serio? En Southey, la anciana simplemente escapa por una ventana y desaparece. Pero en la versión de Moore, el final es mucho más drástico. La anciana termina empalada en la punta del campanario de la Catedral de San Pablo. ¡Wow! Eso sí que es un final diferente. Entonces, ¿cuándo aparece Ricitos de Oro en la historia? ¿Y cómo? Bueno, fue en 1849 cuando Joseph Kandal introdujo a una niña bonita en la historia, sustituyendo a la anciana en su libro Tesoro de Placer, libros para niños pequeños. Ajá. Él explicó que tomó esta decisión porque pensaba que ya había demasiados cuentos con ancianas como personajes. Entiendo. Y además señaló que la historia ya se conocía popularmente como Silver Hair o Pelo de Plata, lo que sugiere que ya circulaba una versión con una niña. Ya veo. Así que el cambio se debió tanto a la popularidad de una versión con una niña, como a un intento de evitar el estereotipo de la anciana malvada. Exacto. ¿Y cuándo se empezó a usar el nombre Ricitos de Oro de forma generalizada? Bueno, el nombre Ricitos de Oro se convirtió en el estándar a principios del siglo XX. De acuerdo. Antes de eso, se usaban otros nombres que hacían referencia al color de su cabello, lo que nos indica que su pelo ya era su rasgo más distintivo. Claro. Ahora, hablemos de los osos. Siempre los imaginamos como una familia. Papá oso, mamá osa y osesno. Pero esta estructura familiar siempre estuvo presente en la historia. No, en la versión original de Southey se describen como tres osos con características antropomórficas. Un oso pequeño, un oso mediano y un oso grande. Vale. Southey los describe como personajes de buen carácter, inofensivos, ordenados y hospitalarios. ¿Ya? Cada uno con su propio cuenco, silla y cama.
No se menciona una relación familiar entre ellos. ¿Y cuándo aparece esta idea de la familia de osos? Bueno, el momento exacto es un tema de debate. Algunas fuentes, como Tartar, lo sitúan alrededor de 1852, Ajá. mientras que Catherine Briggs lo sitúa más tarde, en 1878, con la publicación de Los cuentos de la mamá ganso por Routledge. Interesante. Lo que sí sabemos es que en 1852, en el cuento de la tía Fanny, los osos ya aparecen como una familia en las ilustraciones, aunque el texto aún se refiere a ellos como 3 osos sin especificar parentesco. Y para 1860, la estructura familiar ya está claramente establecida tanto en el texto como en las ilustraciones. Ya veo. Es fascinante cómo estos detalles que parecen tan intrínsecos a la historia han ido tomando forma con el tiempo, ¿verdad? Entonces, repasemos un poco la trama de la historia, tal como la conocemos hoy. Vale. Una familia de 3 osos, papá, oso, mamá osa y osesno, viven en una casa en el bosque. Ajá. Un día, mientras su avena se enfría, salen a dar un paseo. De acuerdo. Y entonces, Ricitos de Oro encuentra la casa vacía y entra. Prueba la avena de los 3 osos, encuentra la de los Sesno, justo a su gusto, y se la come toda. Luego se sienta en las sillas, rompe la de los Sesno. Sube a las habitaciones, prueba las camas y se queda dormida en la cama de los Sesno. Vaya. Los osos regresan a casa, encuentran todo desordenado y descubren a Ricitos de Oro durmiendo en la cama de los Sesno. Ella se despierta, se asusta y sale corriendo de la casa. Y según nuestras fuentes, el final de la historia también ha variado a lo largo del tiempo. Sí, algunas versiones dicen que al llegar a casa, Ricitos de Oro les cuenta a sus padres lo sucedido y aprende la lección de no entrar en casas ajenas. Entiendo. Incluso hay versiones donde es rescatada por su madre después de un encuentro peligroso con los osos y promete portarse bien. Ya veo. Entonces, la moraleja de la historia también ha ido evolucionando. Hablemos ahora de los elementos literarios de la historia. Algo que llama la atención es la repetición del número 3 en casi todos los aspectos de la historia. Claro, tenemos 3 osos, 3 tazones de avena, 3 sillas, 3 camas. Y además, 3 secuencias en las que Ricitos de Oro prueba las cosas de los osos y 3 secuencias en las que los osos descubren el desorden. Es cierto. Esta estructura repetitiva crea un ritmo y una anticipación que funcionan muy bien, especialmente para los niños. Christopher Booker describe este patrón como la dialéctica de 3, donde la tercera opción siempre es la justa, el punto ideal entre 2 extremos. Sí, y esta idea de encontrar un equilibrio, un punto medio perfecto, es un tema recurrente en muchos cuentos. Y este concepto, la dialéctica de 3, se ha extendido a otras áreas. Irak se conoce como el principio de Ricitos de Oro y se utiliza en campos como la economía, la astronomía, la biología, para describir situaciones en las que se busca un punto óptimo que no sea ni demasiado poco. Fascinante. ¿Y qué hay de las interpretaciones de la historia? ¿Han cambiado a lo largo del tiempo? Claro que sí. La versión original de Southeast se interpretaba a menudo como una advertencia sobre los peligros de entrar en territorio desconocido y de comportarse mal en propiedad ajena. Pero con el tiempo, la historia se ha centrado más en la idea de encontrar lo que es justo, lo que es adecuado para cada uno. También hay interpretaciones que se centran en la falta de autocontrol de Ricitos de Oro, en su incapacidad para resistirse a la tentación. Claro. Y por supuesto, no podemos olvidar las interpretaciones psicoanalíticas. ¿Y con cuáles? Bueno, Bruno Bettelheim, por ejemplo, veía la historia en términos de las luchas edípicas y la formación de la identidad adolescente, aunque esta perspectiva ha sido criticada por otros analistas. María Tartar, por ejemplo, argumenta que la historia no está diseñada para resolver conflictos edípicos, sino para subrayar la importancia de respetar la propiedad ajena. Entiendo. Y Olmos propone una lectura preanalítica, apelando a la fascinación de los niños preescolares por el orden y la limpieza que se ven alterados en la casa de los osos. Ya veo. Hay muchas maneras de interpretar la historia. Sin duda. Ahora, ¿qué conexiones tiene este cuento con otros cuentos tradicionales? Bueno, hay muchos paralelismos. Por ejemplo, con Blancanieves, donde la princesa entra a la casa de los enanos, come de su comida y se duerme en una de sus camas. Sí, eso es cierto. También se ha relacionado con un cuento noruego sobre una princesa que se encuentra con 3 príncipes convertidos en osos. Interesante. Incluso Charles Dickens hace referencia a un cuento similar con duendes en su novela, Nuestro amigo común. Y la estructura de 3 intentos o 3 elementos es muy común en los cuentos de hadas, ¿verdad? Sí, la encontramos en Los 3 cerditos, Caperucita Roja y muchos más. Claro. Y la escena del niño o la niña que se encuentra con una casa en el bosque también nos recuerda a Caperucita Roja y Hansel y Gretel. Es cierto. Y la casa vacía, con señales de que alguien vive allí, es similar a la situación inicial de Blancanieves. Sí, muchas similitudes. Una diferencia que veo con otros cuentos de hadas es que en Ricitos de Oro no hay un villano claro. Es cierto. A diferencia de otros cuentos, donde hay un personaje malvado
que quiere hacer daño al protagonista, aquí el foco está en la intrusión de ricitos de oro y en cómo reaccionan los osos. Ya. Y la historia también transcurre en un periodo de tiempo bastante corto en comparación con cuentos como La Bella Durmiente o Hansel y Gretel. Sí, es una historia bastante condensada. Hablemos ahora del valor educativo de Ricitos de Oro. Bueno, es un cuento muy útil para enseñar a los niños comprensión lectora. Les ayuda a identificar la estructura de la narración, a entender las perspectivas de los personajes y a hacer conexiones con otros cuentos. La repetición de frases y el diálogo directo también facilitan la comprensión. Y el análisis de la historia puede ir mucho más allá de la simple lectura. Por supuesto. Se puede fomentar la discusión sobre lo que han leído, lo que no se dice explícitamente en el texto, las emociones de los personajes. Claro. Se pueden comparar diferentes versiones de la historia. Sí. Se puede usar la historia como punto de partida para actividades de escritura creativa. Interesante. Pedirles que reescriban la historia desde el punto de vista de uno de los osos, por ejemplo. Me gusta. O que imaginen nuevos episodios o aventuras. Genial. También me llamó la atención la mención en nuestras fuentes de aspectos lingüísticos específicos que se pueden trabajar a partir de este cuento. Sí, continuemos estudiando, por ejemplo, señala que el cuento es ideal para reflexionar sobre el uso de los verbos de decir en los diálogos. Ajá. Y para trabajar reglas ortográficas como la er y la la c y la q, la g y la geo, usando ejemplos concretos del texto. Muy útil. Y finalmente, tenemos que hablar de la reinterpretación de Olivier Dussault. Ah, sí, una versión muy original y abstracta. Cuéntanos más. Bueno, Dussault representa la historia usando números y formas geométricas. Ricitos de Oro es un círculo dorado. Wow. Y los tres osos, un número 3 querido y 3 puntos. Interesante. Es una visión minimalista que nos invita a reflexionar sobre la historia de una manera completamente diferente. Es increíble cómo un cuento tan aparentemente simple puede dar lugar a tantas interpretaciones y reinterpretaciones. Hemos recorrido un largo camino desde aquella anciana gruñona hasta el círculo dorado. Sí, un camino fascinante. Los tres osos tienen una historia rica y compleja y ha evolucionado mucho desde sus raíces en la tradición oral. Y sigue siendo relevante hoy en día. Hemos visto sus diferentes interpretaciones, su estructura narrativa basada en el número 3, su atractivo temporal. ¿Y cómo puede usarse como herramienta educativa? Lo que parece un simple cuento infantil nos ofrece mucho más. Nos hace pensar sobre la narrativa, los personajes, los valores culturales. Y sobre cómo una misma historia puede tener tantos significados diferentes. Es la magia de los cuentos. Para terminar, les dejo con una pregunta. ¿Qué versión de los tres osos les gusta más y por qué? Buena pregunta. ¿Y cómo cambian nuestros propios mutis, justo a nuestro gusto a lo largo de la vida? Algo para reflexionar. Y hasta aquí nuestra inmersión profunda en los tres osos. Esperamos que la hayan disfrutado. Ha sido un placer. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube, Red de Culturadores. Allí nos escuchan. Suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos videos. Denle me gusta si les ha gustado este video. Compártanlo con sus amigos. Activen la campanita de notificaciones. Gracias por acompañarnos. Un gran abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hey, panas, vamos juntos a explorar. En la red de culturadores, el saber nos va a encantar. Clásicos, novelas, biografías y más. Sumérgete en el mundo que te hará volar. Conéctate, aprende, sé un investigador. En la red de culturadores, el mundo es mejor. Red de culturadores, donde saberes y diversión. Con análisis y resumen, cada libro es una emoción. Inspiradores, creadores, ven a nuestra reunión. Juntos aprendemos, creciendo con pasión. Emprendedores y formadores, bienvenidos a soñar. En este viaje literario nos vamos a inspirar. Historias y personajes que nos harán vibrar. Con cada episodio el conocimiento va a brillar. Nos une el amor por crear y educar. Ven con nosotros juntos, más vamos a avanzar. Red de culturadores, donde saber es diversión. Con análisis y resumen, cada libro es una emoción.
Es hora de empezar con tus panas a tu lado, el conocimiento disfrutar.